Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 18 de marzo de 2026, episodio 54, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de Derecho de Empresa con tesis jurisdiccionales, y este es segmento 1 sobre resoluciones laborales. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de la estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX, las diversas redes sociales de Solo Negocios Multimedia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de derecho de empresa con razón a análisis de tesis jurisdiccionales de la Corte. Y bueno, tenemos varios temas. Empezamos con materia laboral y tenemos la tesis 2031-826, emitido por Tribunal Colegiado de Circuito, si no me equivoco, sí, y que en su caso señala lo siguiente. Bueno, pues es devolución de los recursos acumulados en el sistema de cuentas individuales de jubilación de la Comisión Federal de Electricidad cuando la persona trabajadora se retira anticipadamente. ¿Qué pasa con los recursos y qué pasa con los intereses? Bueno, el caso se origina cuando una persona ex trabajadora de la CFE demanda en la vía laboral la devolución íntegra de sus recursos acumulados en la cuenta de sistemas de cuentas individuales de jubilación. Si jubila se llama ahí en la CFE, incluyendo tanto sus aportaciones como las realizadas por la comisión, así como los intereses generados y administrados por la administradora de fondos de retiro. La Junta Laboral de Origen condena la devolución total de los recursos, lo que motiva a la FORE interponga un amparo directo en contra de la determinación. En el juicio de amparo, la administradora sostiene que el trabajador no cumplió con los requisitos del 13 de las reglas de operación del SIJUBILA porque se separó voluntariamente de la relación laboral antes de acceder a la pensión jubilatoria. Por lo tanto, esa es la controversia. Si el haberse retirado antes de la fecha, haber renunciado al trabajo antes de la fecha de jubilación, le da derecho o no al recurso completo y los supuestos de retiro anticipado. La tesis explica que el SIJUBIL es un sistema de cuentas individuales que opera como un fondo de previsión social que tiene sus propias reglas conforme al 13, 14, 15 y 16 de reglas de operación. Se constituye con el propósito de complementar prestaciones previstas de ley del Seguro Social en materia de pensiones de retiro, buscando que los trabajadores de la CFE cuenten con recursos suficientes al momento de su jubilación y que dicho fondo sirve de soporte económico ante eventos de incapacidad permanente o muerte. El colegiado que resuelve aclara que el diseño del SIJUBILA no responde a una lógica de un seguro individualizado de separación. Es un esquema de previsión social vinculado al momento de la jubilación o contingencias específicas. Por lo tanto, de la revisión de reglas de operación no se desprende que el retiro anticipado, entendido como la separación voluntaria antes de cumplir los requisitos jubilatorios, genera el derecho a disponer de la totalidad de recursos integrados en la cuenta. Con base a ello, el órgano concluyó que en situaciones de retiro anticipado, el derecho de la devolución se limita a los recursos aportados por la persona trabajadora con sus intereses y no comprende las aportaciones de la CFE como patrón. Estas aportaciones patronales permanecen afectadas a la finalidad original del sistema, servir de complemento para la jubilación o la protección del patrimonio familiar ante las eventualidades de las reglas correspondientes. También se enfatiza que permitir la devolución de las aportaciones patronales con la separación anticipada va a desvirtuar la naturaleza previsional del SIJUBILA e implicaría transformar un fondo orientado a protección de largo plazo en un mecanismo de disposición inmediata, lo que no se desprende del marco normativo que lo regula. En consecuencia, se establece que la devolución de los recursos acumulados del SIJUBILA cuando la persona trabajadora se separa voluntariamente y anticipado de la CFE solo procede respecto a las aportaciones propias y de los intereses generados sobre ellas. Las realizadas por CFE en su calidad de patronal no son objetos de devolución en tales condiciones por estar condicionadas al cumplimiento de la finalidad previsional de la jubilación de las contingencias protegidas. Fíjense, estoy leyendo la tesis nada más y además un resumen de la tesis. Entonces, es complicado ver ciertos temas que pudieron haberse destacado en el engrose completo del juicio, ¿no? Pero destaca un punto. El SIJUBILA no es un sistema propiamente un seguro de separación o de jubilación. Destaca aquí como un derecho previsional y habla de la previsión social. Y la previsión social, en mi limitado conocimiento, tendría más una ubicación de reconocimiento fiscal, aunque se pueda entender que hay ciertos esquemas que así lo reconoce también la ley del Seguro Social misma, en función
a que el esquema de previsión social son como aportaciones, pues más, no se puede decir en especie propiamente, pero en esquemas que no son vinculados estrechamente al salario. Tienen su lógica, su razón de lo pues, potencialmente más económicas que son que propiamente el salario. En algunos casos pueden tener exenciones específicas, por ejemplo, en materia fiscal, pues la mitad es exento de impuesto a la renta, la otra mitad, pues sí, sí, bueno, la mitad no es deducible, ¿no? Para el patrono sí es deducible una mitad. 47% o 53% depende de reglas. Y, y técnicamente no es grabable al trabajador. Y bueno, en materia de seguridad social tiene sus propias reglas conforme el 27 de la Ley de Seguro Social, pero el punto concreto es que, por ejemplo, en la previsión social entra el fondo de ahorro. Y si un trabajador renuncia y sí tiene derecho a fondo de ahorro, dependiendo reglas del fondo de ahorro propiamente, pues sucede que sí tiene derecho a llevarse la parte propia y la parte proporcional que le corresponde que haya aportado el patrón. ¿Por qué quienes se jubilan no? Si hablan de que es previsión social, cuenta con reglas diferentes. Entiendo que tiene su marco regulatorio, tiene las reglas citadas aquí en el articulado, pero no sé hasta qué punto estaría generando esta interpretación errática. Porque yo entendería que un trabajador que renuncia y no cumplió el periodo completo para acceder a los beneficios completos de la jubilación pudiera tener perjuicio respecto a la potencial jubilación. Pero, ¿hasta qué punto la equiparación de previsión social pudiera dar esa justificación? No sé, es algo que dejo en el tintero como un cuestionamiento a la posición de la resolución. Y bueno, la otra tesis es una tesis vinculada al tema laboral también, sobre, se me movió aquí el archivo, perdón, está el de Sijubila que acabamos de ver y el conflicto individual de seguridad social de trabajadores extranjeros que ya no residen en México y solicitan la devolución de los recursos acumulados en la cuenta individual de retiro de ahorro para el retiro y en la subcuenta de vivienda y que no están obligados a exhibir la constancia de otorgamiento negativa de pensión expedida por el IMSS. A ver, está también otra terminología interesante. Se origina cuando un trabajador extranjero prestó servicios en México y luego abandona el país de manera definitiva. O sea, vino a trabajar a México bajo legislación laboral y de repente dice, bueno, ya dejo de trabajar en esta empresa mexicana y me voy a otro lado en el mundo. Y entonces se prueba un conflicto de seguridad social para obtener la devolución de los recursos acumulados en la subcuenta de ahorro para el retiro y en la subcuenta de vivienda. Y aquí bajo el entendido de que al irse al extranjero y ya no encontrarse bajo el nivel de la legislación mexicana, pues jamás va a terminar un periodo completo para retirarse en México. Y estos pocos o muchos recursos que ha ahorrado para la subcuenta de ahorro para el retiro y la de vivienda, pues se quedan el cuestionamiento en el limbo de quién son, ¿no? En la demanda precisa que no busca el reconocimiento de una pensión, pues ya no reside en México, no está afiliado al sistema y además no tiene el derecho pensionario vigente. Por lo tanto, limita su pretensión a recuperar los fondos acumulados. El Tribunal Laboral previno a la actora para que exhiba la constancia de otorgamiento negativa de pensión del IMSS, que contempla como requisito la procedibilidad del 899C de la fracción 6 de la Ley Federal del Trabajo. Por no haberla cumplido esta prevención, el órgano optó por no presentar la demanda y motivó al trabajador a interponer un amparo directo. El estudio se fue al tribunal colegiado, retomando la doctrina establecida en la extinta segunda sala de la Corte, con la jurisprudencia 36-2023 y la 42-2023. Criterios que fijaron que los documentos previstos en el 899C de la fracción C6 de la Ley Federal del Trabajo y específicas de la constancia de otorgamiento negativa de pensión son presupuestos de procedibilidad que permiten al órgano identificar desde el inicio la existencia, alcance y condiciones del derecho pensionario controvertido, delimitar la litis y preservar las cargas procesales del sistema. No obstante, la lógica de esos presupuestos supone la existencia de un derecho de seguridad social posible, actualizable y evaluable por la administración, vinculado a prestaciones específicas del régimen mexicano como las pensiones, o reconocer semanas cotizadas, o las negativas expresas de pensión u otras prestaciones verificables administrativamente. O sea, es para cuando el trabajador está demandando que sí quiere el procedimiento pensionario.
Esta estructura no se puede actualizar cuando la controversia se limita, nada más devuélveme mi dinero, porque yo ya no soy parte del sistema de seguridad social mexicano, ni me voy a reincorporar a generar derechos. El órgano colegiado razona que casos como el analizado no tienen un derecho de seguridad social en disputa. O sea, no está peleando si las semanas se cotizaron, si le negaron la pensión y por qué se la negaron. Solo quiere que le regresen su dinero. Y lo dice expresamente en su petición. Entonces, no disputa un derecho de seguridad social en sentido estricto, y porque pues no se pretende ningún beneficio pensionario. Solo la restitución de fondos es lo que dice expresamente. Y entonces la devolución de recursos no compromete una operación estructural del sistema de seguridad social en donde le podría estar defraudando, que se hizo semanas, que si las falsificó, lo que sea. Porque los recursos son exclusivos de propiedad del trabajador y su retiro no afecta al financiamiento colectivo del régimen, porque de cualquier forma él se iba a ir. Con base en las consideraciones, la tesis concluye que la exigencia de la constancia de otorgamiento negativa de pensión pierde su función procesal en estas controversias. La constancia ya no sirve como instrumento de depuración de limitación de la litis y no ordena cargas probatorias útiles. Por el contrario, solo es un obstáculo injustificado al acceso a la justicia. Y por lo tanto, el requisito es una barrera absoluta cuando no existe un derecho pensionario pendiente de evaluación. No le hagan hacer filas para traer papelitos, es lo que está diciendo la Corte. En este caso concreto no tiene sentido. Entonces me parece bastante sensata la resolución correspondiente. En fin, son de este tipo de temas pues interesantes y complejos que nos llevan rápidamente a un corte y que en unos segundos regresamos. Así que no se vaya. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM en Ciudad Juárez o en nuestro abanico de diversas redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Solo Negocios Radio, propiedad de Solo Negocios, Inteligencia Multimedia, división de Solo Negocios Controladora, en alianza con Radio Mexicana. Nuestras noticias presentaron.